Dios es bueno, bueno es Dios y nos regala una nueva semana, otra nueva oportunidad de empezar de nuevo. El tema del devocional para esta semana es hambre y sed. Y el versículo para memorizar o meditar durante toda la semana se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados. Ya hemos visto anteriormente que esta palabra quiere decir más felices. Entonces vemos en este versículo que son más felices los que tienen esa hambre y sed, porque sus necesidades de hambre y sed serán saciadas. En otras palabras, que esa hambre y sed serán plenamente, completamente satisfechas. Hay varios tipos de hambre y sed. Primeramente tenemos el hambre y sed física. Este tipo de hambre y sed es la necesidad de comer y beber para alimentar e hidratar el cuerpo y para hacer que el cuerpo pueda funcionar. Luego vemos el hambre emocional. Este tipo de hambre, la persona come no porque tenga hambre, sino que come por problemas personales, tales como el estrés, la ansiedad, la tristeza, la depresión o simplemente por el aburrimiento, y se refugia en la comida como un escape para saciar esa hambre emocional. Luego vemos el hambre y sed de amor, cuando las personas no se sienten amadas y esa necesidad no está siendo suplida. Escuchamos muchas veces decir: esa persona está hambrienta y sedienta de amor. Luego vemos el hambre y sed de poder. Esta persona hace todo lo posible y todo lo imposible por obtener autoridad y le gusta sentirse que tiene el poder en sus manos. Luego vemos el hambre y sed de justicia. Esta persona es recta, le gusta la rectitud, lo correcto y lo justo. Esta persona lucha por hacer justicia. Por último, y la más importante de todas, es el hambre y sed espiritual. Este tipo de hambre y sed es el de conocer y aprender de la palabra de Dios para poder crecer en la vida espiritual y madurar. El crecimiento espiritual se lleva a cabo poco a poco. Dios sabe que como niños en la fe tenemos que ir madurando lentamente. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, Dios sabe que las personas nuevas en la fe son como niños recién nacidos que solo pueden tomar leche, pero los que han alcanzado madurez en la fe comen alimentos sólidos para que sepan discernir entre el bien y el mal. Los cristianos que ya hemos comido alimento sólido y hemos madurado en la fe, tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios y traer las buenas nuevas de salvación para que las personas escuchen y vengan al conocimiento de la verdad y sean salvas. Dice la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, así: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En otras palabras, que ese tiempo ya ha llegado, pues vemos muchas personas que andan en las calles atemorizadas por la pandemia y tienen hambre y sed, pero no de comida ni bebida, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 17, así: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua,
Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Vemos aquí que Dios calma la lengua sedienta de los afligidos y menesterosos, y no los desamparará. Pero los que no buscan a Dios ni se arrepienten, seguirán teniendo hambre y sed siempre. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 13, así: por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. En otras palabras, que los que sirven a Dios serán saciados del hambre y la sed y estarán alegres, pero los que no sirven a Dios tendrán hambre y sed y estarán avergonzados. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y al que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos entonces que Jesús es el mejor alimento que necesitamos y el único que nos quita la sed. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículos 13 y 14 del mismo libro de Juan, así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, que cuando tomamos el agua regular siempre tendremos sed, pero si aceptamos el agua que Jesús nos ofrece, no tendremos sed jamás, y esa agua será para vida eterna. Para concluir, en estos momentos tan inciertos que estamos viviendo, tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, quien es verdaderamente el único que nos puede quitar el hambre y la sed y nos ofrece la salvación y la vida eterna. ¿Qué te impide hoy aceptar a Jesucristo? Acepta hoy a Jesucristo y tu hambre y tu sed espiritual se saciarán. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 49 versículo 10 así: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. En otras palabras, que Dios tiene de nosotros misericordia y hace nueva todas las cosas y quiere darnos manantiales de agua y ríos de agua viva y nos guiará a la vida eterna. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículos 5 y 6 así: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En otras palabras, que el Dios soberano, el Dios que está sentado en su trono, nos dice que Él mismo, al que tenga sed, Él le dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida y le dará la vida eterna. Dios es más que bueno. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.